Poncio Pilato es un personaje que fue mencionado en las Escrituras Sagradas en solo una ocasión. Pero incluso así, tuvo un papel fundamental en los acontecimientos bíblicos, teniendo responsabilidad directa en la crucifixión y en la muerte de Jesús. Su nombre se volvió mundialmente conocido y es recordado hasta los días de hoy por permitir que los judíos eligieran liberar a Barrabás, un criminal muy temido y peligroso de aquella época, en vez de a Jesús, a quien él sabía que estaba siendo acusado injustamente. Y a pesar de que su esposa había soñado sobre Jesús la noche anterior y aconsejado a su marido a no involucrarse con él, Pilato acabó entregando a Cristo para ser crucificado. Y tras la elección del pueblo por Barrabás, Pilato hizo el gesto que lo marcó para siempre. Él lavó sus manos mostrando que él no tenía nada que ver con aquella decisión injusta. En el video de hoy vamos a hablar sobre la vida y también sobre la trágica muerte de Poncio Pilato. A fin de cuentas, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué lavó sus manos y permitió que Jesús fuera muerto en la cruz? Y también, ¿cuáles fueron las trágicas consecuencias de las elecciones erróneas que este hombre sufrió? Quédate conmigo hasta el final porque te vas a sorprender. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas aquí en mi canal. Es solo que hagas clic en el botón suscribirse que está justo aquí abajo del video y activa también la campanita de notificación para que recibas directamente en tu celular los próximos videos que yo publique. Ok, entonces vamos allá. En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano se desarrollaba y se tornaba cada vez más poderoso. Y fue exactamente en ese periodo que surgió un personaje que dejaría su marca en la historia: Poncio Pilato. Él fue un miembro de la alta sociedad romana y se convirtió en prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de conocer toda esta historia, es necesario entender el contexto histórico que moldeó la vida y el legado de Pilatos. Para comprender mejor la importancia y el poder de Roma durante la época de Jesús, podemos observar el tamaño de su territorio. El Imperio Romano se extendía por una gran área, comenzando en las Islas Británicas, donde hoy es Inglaterra, y extendiéndose hasta Egipto. También cubría desde España hasta Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Y debido a este inmenso territorio, el Imperio Romano tenía que lidiar con muchas culturas y religiones diferentes, incluyendo la de los judíos. Judea era una provincia muy importante para Roma, pues esa región estaba en la costa este del mar Mediterráneo, de donde llegaban y salían embarcaciones comerciales para todo el mundo. Sucede que el pueblo de Judea no aceptaba bien la ocupación de los romanos y por eso el lugar vivía una tensión que nunca acababa. La relación entre los gobernantes romanos y la población judía era delicada, ya que los judíos tenían costumbres y creencias religiosas completamente diferentes de los romanos. Mientras los judíos creían en el Dios de Israel, los romanos idolatraban varios dioses paganos. Además, las personas de Judea no aceptaban ser una provincia de los romanos porque creían que habían heredado su tierra de Abraham. Entonces, Roma tenía que mantener el pulso firme para continuar teniendo dominio de aquella región. Y es en este momento en que Pilatos aparece, conocido por su autoridad y responsabilidad. Él fue nombrado por el emperador para ser el prefecto del lugar, y una de las responsabilidades de este líder era mantener el orden de la población, utilizando la fuerza si fuese necesario. También se encargaba de la recaudación de impuestos del pueblo. Incluso antes de ser llamado por Jesús para formar parte de su ministerio, el discípulo Mateo trabajó directamente con Pilato, siendo uno de los recaudadores de impuestos de los judíos. Y a pesar de que la Biblia deja muy claro la existencia de Poncio Pilato en la historia, existen algunos pensadores ateos que insisten en afirmar que no es más que una figura folclórica creada para ilustrar la historia de Jesús, que según estos filósofos también es ficticia. Pero si la Biblia, Jesús y Pilato son frutos de la imaginación de alguien, ¿cómo es que el rostro de Pilato está grabado en algunas monedas romanas de aquella época y cómo su nombre está inscrito en la base de una estatua encontrada en las ruinas del Teatro Romano de la ciudad de Cesarea Marítima? Además, existen varios libros de filósofos de los tiempos de Jesús que hacen referencia a Pilato, incluyendo del historiador judío Filón, que lo describió como siendo un hombre inflexible, terco y muy cruel.
En uno de esos registros históricos está escrito que Pilato quería construir en Judea un gran acueducto, que no era más que un gran canal que servía para llevar agua a regiones que no eran bañadas por los ríos. Y para eso, exigió que el templo de Jerusalén diera dinero para esa obra. Los sacerdotes del templo no gustaron de la idea, diciendo que aquel dinero era sagrado, y fueron amenazados por Pilato con el aumento de impuestos. Entonces, acabaron accediendo a pagar por aquella construcción, siempre y cuando nadie supiese del acuerdo y que aquella agua pasase por los reservatorios del templo. Los judíos pronto se dieron cuenta del plan y se indignaron con aquello. Muchos fueron a las calles para protestar contra los sacerdotes y también contra Pilato, y ellos acabaron presos y algunos condenados a muerte por rebelión contra el imperio. Pero ninguna atrocidad cometida por Pilato puede ser comparada con aquella hecha contra el Hijo de Dios, cuando Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas que lo acusaron de blasfemia y de proclamarse Rey de los judíos. Lo llevaron hasta Poncio Pilato para que tomase una decisión sobre el destino de aquel hombre. Y aquí vale hacer una pequeña pausa en la historia para que te pueda mostrar una cosa muy interesante: la participación de Pilato en el destino de Jesús y consecuentemente en la vida de todos nosotros, cristianos, fue registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de formas un tanto cuanto diferentes, de acuerdo con cada uno de los autores de los libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo ve a Pilato como un hombre de personalidad débil y sin poder de decisión, y esto queda muy claro en el capítulo 27, donde él interroga a Jesús, y aún sabiendo que el Señor era inocente, ofrece al pueblo la elección de liberar a él o a Barrabás. También es en este evangelio donde encontramos la historia de la esposa de Pilatos, que aconseja a su marido a no involucrarse con Jesús, pero acaba siendo ignorada. Por otro lado, el evangelio de Marcos pone un poco más de atención en el deseo de Pilatos de liberar a Jesús de aquella condenación, extrañándose incluso del hecho de que el nazareno no quisiera defenderse de aquellas acusaciones. En un determinado momento, Pilatos llega a cuestionar a la multitud que pedía la crucifixión y trata de convencerla a cambiar de idea, diciendo en voz alta qué crimen cometió. Ya el apóstol Lucas describe a Pilatos como un líder que no quiso asumir la responsabilidad de una decisión tan importante. En el capítulo 23, después de no encontrar culpa alguna en Jesús, intenta pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, un príncipe de Judea que había sido responsable por mandar decapitar al profeta Juan Bautista 3 años antes. Y como Herodes devolvió la responsabilidad a Pilatos, él la entregó al pueblo judío. En el Evangelio de Juan, podemos ver una postura más arrogante de Pilatos, que cuestiona a Jesús cuando dice ser el rey, y se burla del Mesías cuando dice que había venido al mundo para testificar la verdad. Y ahora, volviendo a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilatos a condenar a Jesús, diciendo que él representaba una amenaza al orden público y al poder romano. Sin embargo, el verdadero miedo de aquellos hombres era que Cristo promoviese una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan, la Biblia dice que Pilatos interrogó a Cristo, que afirmó que su reino no era de este mundo y que había venido para anunciar la verdad. Al oír aquello, Poncio Pilatos consideró a Jesús inocente de las acusaciones de rebelión contra Roma y contra César. Pero, aún no encontrando culpa alguna en aquel hombre, Pilatos no tuvo el coraje de mantener su posicionamiento frente a los judíos que querían la crucifixión de Jesús. Y como la situación entre judíos y romanos no era buena en aquel momento, Pilatos prefirió agradar a esas personas en lugar de ir contra lo que él creía que era lo correcto. Como parte de una tradición en Pascua, él ofreció liberar a un prisionero. Propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Y al ver al marido ser presionado por el pueblo, la esposa de Pilatos, Claudia, le alertó sobre el error que estaba a punto de cometer. Mira lo que dice la Biblia en ese momento. Mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó el siguiente recado: «Deje a ese hombre inocente en paz. La noche pasada tuve un sueño acerca de él y quedé muy perturbada». Mira esto, hermanos, pero ante la insistencia de la población y el miedo de dar inicio a una gran revuelta popular, Pilatos lavó sus manos públicamente, simbolizando que no tenía nada que ver con aquella decisión, y que la responsabilidad
recaería sobre el pueblo y los líderes religiosos. Enseguida, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilatos en la narrativa bíblica terminaba allí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó incluso después de haberse encontrado con Cristo. Él continuó siendo el mismo hombre de siempre. Relatos históricos muestran que, 3 años después de la muerte de Jesús, realizó una acción brutal, mandando prender y matar a algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo, y poco tiempo después ordenó que sus hombres actuaran violentamente contra un grupo de samaritanos que se reunieron en el monte Gerizim, al norte de Israel, por creer que estaban preparando una rebelión contra el imperio. Sucede que los judíos quedaron tan revoltosos con estas dos actitudes de Pilatos, que un grupo de líderes de aquel pueblo pidió una audiencia con el emperador Tiberio César para que interviniese en la situación, y el resultado de eso fue el alejamiento de Pilatos en el año 37 después de Cristo. Es decir, las personas que fueron complacidas fueron las mismas que lo derribaron del poder. Y en este mismo año, el sacerdote Caifás, uno de los principales responsables por las acusaciones y condenas de Cristo, también acabó perdiendo su cargo por orden de Vitelio, gobernador de Siria. Y con la muerte de Tiberio César, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, un hombre muy cruel. Él decidió enviar a Pilatos al exilio en la región de Galia, donde se encuentra Francia. Inconforme con su decadencia, el ex líder de Judea, que tuvo un papel fundamental en la condenación y muerte de Jesús, acabó quitándose la propia vida. Y así termina la historia de Poncio Pilatos, solo, lejos del poder y de la fama que siempre se enorgulleció de poseer. Quiero terminar este mensaje con una reflexión para ti. Lee conmigo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Tus ojos son como una lámpara que ilumina todo el cuerpo. Cuando los ojos son buenos, todo el cuerpo se llena de luz. Pero cuando los ojos son malos, el cuerpo se llena de oscuridad. Y si la luz que hay en vosotros es en realidad oscuridad, ¿cuán profunda es esa oscuridad? Hermanos, Pilatos estuvo delante de Jesucristo, y ese encuentro podría haber transformado su vida para siempre si él simplemente hubiese mirado al Maestro de la manera correcta, como el Hijo de Dios que había venido al mundo para testificar su verdad. Pero desafortunadamente, el poder, la codicia y la preocupación por lo que los demás pensaban crearon una oscuridad dentro de su corazón y hicieron que este líder romano no pudiese sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Y vale recordar que el futuro de Jesús no sería diferente. Incluso si Pilatos hubiese escuchado a su esposa y decidido liberarlo, porque Dios ya había determinado que su hijo necesitaba entregarse en sacrificio para liberar al mundo de la condenación del pecado. Pero sin duda, Pilatos podría haber sido salvado al reconocer y declarar que aquel hombre realmente era quien decía ser. Y de la misma manera, Jesús está delante de ti ahora. ¿Cómo ven tus ojos a él? ¿Como simplemente un profeta judío que fue muerto por defender su fe, o como el propio Dios vivo que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos? Tu decisión no va a cambiar quién es Jesús y lo que va a hacer, pero sin duda cambiará toda tu historia de aquí para la eternidad. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo, envía a tus amigos y familiares y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.